Vamos con todo, ¿eh? Vamos que sale. ¿Y la Virgen de atrás es la del Socorro, Ariel? No veo bien. Sí, la del Perpetuo Socorro. Estamos en una imagen. Estamos transmitiendo. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Augusto Anduladi. Les quiero dar la bienvenida en nombre de la UCAMI a este taller en el marco del Congreso Interuniversitario Laudato Si, el cuidado de la casa común. Como responsable del área de extensión de UCAMI, les quiero dar la bienvenida a este taller que está a cargo del presbítero magíster Ariel Manabela y el médico Pablo Levate, que son docentes de la casa de la UCAMI, y que van a estar en la próxima hora, van a estar a cargo de esta charla en el marco del taller que se propuso desde la UCAMI y que se llama Reflexión a partir de los principios de la bioética personalista ontológicamente fundada. Sin mucho más, les doy de nuevo la bienvenida y cedo la palabra a el docente magíster Ariel Manabela. Ariel, cuando usted. Buenas tardes, Augusto. Gracias por esta presentación. También saludo cordialmente a quienes están participando a través de la transmisión de YouTube. Al doctor Pablo Levate, con quien hemos preparado este taller, esta presentación, y con quien compartimos desde hace años las cátedras de bioética y bioética médica en la Universidad Católica de las Misiones, en Posadas. Un enorme desafío y recibido con mucha alegría se nos ha presentado hace algunas semanas en el marco de este Congreso Interuniversitario Laudato Si, en esta semana tan importante, la semana sobre la concientización y el cuidado de la casa común. Y desde la cátedra de bioética nos pareció oportuno, luego de algunas discusiones también que tuvimos sobre cómo encarar este tema, presentar nuestro humilde aporte desde nuestro trabajo cotidiano en la cátedra, a la luz de la bioética personalista ontológicamente fundada, comparando y haciendo el puente, una palabra muy rica y muy querida para la bioética, haciendo el puente entre la ciencia bioética y la encíclica Laudato Si. Así que sin más presentaciones, voy a comenzar con la exposición, que está planteada en dos grandes bloques. El primero, una presentación de la bioética personalista ontológicamente fundada. El segundo, una comparación de las ideas centrales del capítulo 4 de la encíclica Laudato Si. En la primera parte sobre la bioética haremos un poco de historia de la bioética, nos centraremos en el concepto de persona para luego enfocarnos directamente en la visión personalista de Don Elio Sgreccia y los 4 principios que ha formulado. Luego, desde esos 4 principios, abordaremos los contenidos, a nuestro criterio, centrales en el capítulo 4 de la encíclica. Paso ahora a compartir pantalla para poder hacer visible la presentación de los contenidos resumidos en estas presentaciones, en estas diapositivas, y que nos van a acompañar durante aproximadamente 55 minutos de ahora en adelante. El título, como bien lo decías, Augusto, es Laudato Si, bioética, reflexión a partir de los principios de la bioética personalista ontológicamente fundada. Bueno, tamita con el paso de las diapositivas, aquí estamos. Para comenzar, quise poner la oración que se encuentra al final de la encíclica Laudato Si, una oración cristiana ecuménica en la que el Papa Francisco nos invita a dirigirnos a nuestro Dios con estas palabras: Dios nuestro, Trinidad de amor,
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama sobre nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos conocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y para verlo resucitado en cada ser humano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Un texto realmente hermoso para leerlo más de una vez y para seguirlo reflexionando, partiendo desde la Trinidad, comunidad de amor y de vida, que se desborda hacia la creación y se refleja en el universo que habitamos. Primer aporte que queremos hacer desde la cátedra en el marco de este congreso universitario es la definición de bioética, aceptada ya desde 1978 en la primera enciclopedia de bioética que se conoce, cuando se presenta la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. En esta definición podemos notar ya un aporte fuerte proveniente de las ciencias de la vida, de la medicina, de la biología, de la microbiología, y por otra parte, los valores y principios provenientes de la filosofía y de las ciencias humanas. Con lo cual, vamos a llegar a esta presentación que queremos mucho y que nos ayuda en la cátedra a trabajar el concepto de bioética. Una bioética necesita como fundamento, como sustento, una ética. Esta ética, lo sabemos, se sustenta en una visión de hombre, en una antropología, y esta antropología siempre va a tener como base una concepción filosófica. Con lo cual, cuando hablamos de bioética, en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo que parte de la misma concepción de la vida, del universo. Filosofía, la ciencia de los primeros principios y de las últimas causas, todo eso enfocado a la realidad propia de la persona humana, de ahí enfocado a sus actos concretos, la ética, y de ahí a los actos concretos en relación a la vida, a la salud y a las decisiones que se tomen en este ámbito. Sobre esta gráfica vamos a volver en otros momentos de la presentación, porque sinceramente es una de las idea fuerza en la bioética que tiene que quedar realmente claro, ¿no? Que no hay bioética sin ética, que no hay bioética sin antropología, que no hay bioética sin una filosofía que la sustente. Luego también, tomado del libro del profesor Ramón Lucas Lucas, este cuadro nos ayuda a ver la bioética en este concierto de las ciencias interdisciplinarias, porque, como bien lo decíamos recién, debajo de la bioética nos encontramos con todo este marco de fundamentación ética, filosófica, antropológica, la filosofía de la naturaleza, la filosofía de la ciencia, lo cual también se sustenta sobre el derecho, las leyes, las legislaciones propias. A su vez se despliega hacia la medicina, la biología, la microbiología y por extensión también hacia todas las ciencias del ambiente. Y de ahí profundizando y continuando en la línea de expansión, la teología de la creación, la teología moral, en el ámbito de las ciencias, la biotecnología, la microbiología, hacia abajo todavía a nivel del derecho también, la política, la economía, las relaciones entre los estados, las relaciones diplomáticas, para llegar a la educación, a la psicología, a la pedagogía, al modo en que lo recibimos, lo asimilamos y lo compartimos. Desde los orígenes, la bioética siempre necesitó fundamentarse en algunas ideas que luego vinieron llamadas principios. Siguiendo esta línea del profesor Lucas Lucas, en su obra Bioética para Todos, un libro de muy fácil acceso, con riquísimo contenido científico, pero al mismo tiempo con un modo muy llano y muy cercano de expresarlo, él elabora en las primeras presentaciones estos principios generales de la bioética, donde pone como primer principio
que la vida humana tiene un valor absoluto e inviolable, que existe un nexo inseparable entre la vida, la verdad, la libertad, que conocer es para curar y no para manipular. Por lo tanto, una intervención según naturaleza será lícita, mientras que una intervención contra naturaleza será ilícita, una intervención antinatural será ilícita. Cuarto principio proveniente de la ética: no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Quinto, que las leyes de los estados deben tutelar el bien de las personas. Y como sexto principio, el principio del mal menor y de la acción de doble efecto. Cuando muchas veces, para tomar una decisión correcta, tenemos que aceptar algún margen que no es buscado de ninguna manera, pero es tolerado en virtud de un bien mayor que sí se quiere conseguir. El efecto malo, la condición es que el efecto malo nunca puede ser ni la causa ni el medio para que se dé el efecto bueno, y que tiene que ser absolutamente la última alternativa. No queda otro camino que ir por acá, aunque tengamos que aceptar o tolerar este efecto que de ninguna manera es buscado. En las raíces de la bioética, de la cual podríamos irnos milenios atrás, prácticamente hasta el origen de la humanidad, nos vamos a quedar solamente con lo que se reconoce como las raíces más recientes en los últimos 100 años. Década del 30, del 40, del pasado siglo XX, en Estados Unidos, la Universidad de Tuskegee, en Alabama, comienza este estudio comparativo de los fármacos antisífilis con placebos en una población de hombres de color que sin consentimiento fueron inoculados con el virus, y con consecuencias realmente dañinas para ellos y para sus familias. Los resultados conocidos como Código de Nuremberg, luego de los desórdenes y atropellos a la humanidad cometidos en la Segunda Guerra Mundial, donde se condena toda experimentación sobre la persona humana sin consentimiento. Las decisiones sobre los procedimientos de diálisis realizados desde 1962 en el Swiss Hospital en Seattle, la inoculación de células tumorales en los pacientes ancianos en el hospital de Brooklyn, en el Jewish Hospital de Brooklyn, hasta llegar a la Declaración de Helsinki, que desde 1964 hasta su última formulación en el año 2000 viene regulando la experimentación, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento clínico de las personas. Todos estos antecedentes y muchos más que se pueden encontrar incluso en las publicaciones científicas de bioética mencionan un poco como el padre de la bioética. Vieron que siempre cuando hablamos de una ciencia queremos encontrar a ver quién empezó, quién la fundó, quién es el primero. Bueno, no es tan fácil en el ámbito de la bioética porque siempre se trabaja en equipo, comités, grupos de personas, de profesionales. Sin embargo, hay un acuerdo prácticamente universal en reconocer a este señor, von Rensselaer-Potter, como el padre de la bioética, al menos como la concebimos hoy. Este hombre, un oncólogo norteamericano, comenzó a hacer este puente, como lo decía al principio, una palabra muy rica en bioética, entre el conocimiento biológico y el conocimiento axiológico, todo lo referido a los valores y a las búsquedas de la persona humana. El término bioética lo introduce él en dos publicaciones científicas muy seguidas una de la otra, en el año 1970 y 1971. En la primera de estas publicaciones la llama La ciencia de la supervivencia, y en la segunda de las publicaciones, el nombre que ha pasado a la historia, El puente hacia el futuro. Así es como se presenta la bioética desde hace aproximadamente 50 años, y así es como nos permite también a nosotros hoy poder presentarnos desde este puente que queremos hacer en el marco de la cultura del encuentro, tan querida y tan necesaria, en el marco de evitar las fragmentaciones y poder ser nosotros los artífices de una verdadera comunión, primero con Dios y entre personas, pero también una comunión que se refleje en las relaciones sanas hacia el medio ambiente que vivimos y hacia toda la humanidad.
Aquí entonces el gráfico, ¿no? Van Rensselaer-Potter, el puente entre la vida y la ética, y allí, desde el año 2015, con las genialidades de esta encíclica Laudato Si, tratando de desentrañar, de discernir y de poner en marcha esta verdadera usina de ideas y de creatividades con las que el Papa Francisco nos desafía para poder vivir mejor como personas y dejar a las futuras generaciones una herencia que no sea opaca, gris y desastrosa, sino una herencia luminosa y llena de vida como la que hemos recibido y como la que Dios nos invita a compartir y a transmitir. Alguna bibliografía básica y elemental para introducirnos en temas de bioética, de el padre Helios Grecha, de Monseñor Helios Grecha, La bioética como praxis, y este libro, homenaje a su vida, Ni un oficio, ni un poder, los recuerdos y las propuestas y las experiencias de toda una vida dedicada a la bioética. Luego el libro del profesor Lucas Lucas, que recién les mencionaba, además de Helios Grecha, tendríamos que nombrar la obra monumental, su manual de bioética, que ya conoce muchas reediciones, y el único en su estilo por la amplitud de los conocimientos y el modo en que los desarrolla. Y luego del Magisterio de la Iglesia, de los escritos por los sumos pontífices, por supuesto la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, la encíclica Evangelium Vitae del año 1995, que si bien se refiere a temas muy específicos como son la vida humana en el inicio y en el final, tiene un anclaje directo con la bioética, y luego del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti, del año 2014 y 2020 respectivamente. Un pequeño maletín de estudio y de lectura para poder familiarizarnos con estos contenidos y para poder hablar el mismo idioma en el momento que quisiéramos de alguna manera presentarnos en términos bioéticos. Por eso de nuevo aparece esta presentación que, como les decía, es muy querida en la cátedra y muy usada también con los estudiantes. No hay bioética sin una ética que la sustente, no existe una ética que no responda a una concepción de persona concreta, y esa concepción de persona responde también a una cosmovisión, a una mirada filosófica de la trascendencia del mundo y de las relaciones interpersonales. Por eso, ahora sí ya nos enfocamos en este concepto de persona, que es uno de los puntos medulosos de esta presentación y uno de los aportes con los que nosotros queremos entrar a la lectura de la encíclica Laudato Si. Partimos del concepto de persona, que desde hace 1500 años es aceptado en Occidente, atribuido a Boecio, que dice: persona es una sustancia individual de naturaleza racional. También allí tenemos el texto en latín y los datos históricos de quien lo ha formulado. Hablar de sustancia significa un ser que subsiste por sí mismo. Hablar de naturaleza significa un elemento común con el cual puede equipararse y relacionarse con los demás. Por lo tanto, el ser, en el segundo párrafo de la presentación, el ser se afirma principalmente de la sustancia. La persona es, por decirlo en terminología un poco más compleja y tal vez más teológica que filosófica, es una hipóstasis, es alguien que existe por sí mismo, en sí mismo, absolutamente único, irreemplazable, como la persona del Hijo, como la persona del Padre, como la persona del Espíritu en el seno mismo de la Santísima Trinidad. Claro, la persona humana lo es como imagen y semejanza, pero ahí es donde se refleja y se profundiza la riqueza y la absoluta novedad que cada persona es en sí mismo. Aquello que subsiste por sí mismo, que no necesita otro para existir, sino que a sí mismo se presenta delante de los demás. En el mundo en que vivimos y en nuestra realidad humana, la persona humana, aquí agregamos a la palabra persona humana, se presenta como la unidad sustancial entre el cuerpo y alma. La sustancia que existe por sí misma no existe solo en la corporeidad y no existe solo en la espiritualidad, sino que la persona humana es esa unión sustancial
entre cuerpo y alma. De ahí las tres consecuencias que siguen. El cuerpo humano con vida posee la dignidad de toda la persona. Y esto es enorme, porque resulta que cada órgano, que cada célula, que cada miembro es absolutamente personal. Así como la persona es corporal y no puede vivir fuera de este cuerpo, todo nuestro cuerpo es personal, no es intercambiable, no es negociable. Solo el individuo subsistente, poseedor de esta naturaleza racional, puede ser denominado persona. Aunque aquí también entramos en un terreno bastante complejo, porque últimamente se ha denominado personas a restos fósiles, se ha dado la categoría de personas a distintos organismos que no son humanos. Incluso hay un proyecto legislativo para declarar personas a determinadas mascotas. Entonces, aquí es donde decimos, volviendo a la presentación anterior, que necesitamos que la bioética se sustente en una ética, en una antropología y en una filosofía, porque de lo contrario, sin este orden, vamos a poder llegar a conclusiones que va a ser muy difícil estar de acuerdo realmente, ¿no? Bueno, de aquí entonces una presentación más, ya tomando algunos textos del Catecismo de la Iglesia Católica. El alma espiritual es inmortal, es el principio que da unidad al ser. El cuerpo material que reúne todos los elementos del mundo, hablando en elementos bioquímicos, en elementos orgánicos, inorgánicos, participa de la dignidad trascendente de la persona gracias a estar habitado por el alma espiritual, y la persona toda está confiada a sí misma gracias a la facultad volitiva de la libertad. O sea, toda esa realidad, toda esa riqueza, todo ese don está en nuestras propias manos. El Catecismo de la Iglesia lo dice en esta hermosa definición: el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión, contra todo tipo de dualismo, constituye una única naturaleza, afirmo yo, que se llama persona humana. Con lo cual la persona no es un objeto, no es una cosa, no es un instrumento que se fabrica o se produce. Y yendo a esta publicación de Agazzi en el ámbito de la bioética, bioética y persona, la persona es esta unitotalidad física, psíquica y espiritual, donde lo espiritual o lo metafísico es la condición y el fundamento de todo lo físico y de todo lo psíquico. Una definición muy querida también es esta que proviene del documento Educación y Proyecto de Vida de la Conferencia Episcopal Argentina, donde dice: la persona humana es la unidad bio-psíquico-espiritual, una presencia consciente y creadora del mundo, confiada a su libertad y responsabilidad, en medio de otras personas con las que no solo debe convivir, sino autoconstruirse mediante la interacción con ellas, respondiendo así al llamado de una vocación trascendente. Sinceramente, con esta definición podría detenerme mucho tiempo analizando casi línea por línea y palabra por palabra. A grandes rasgos, haciendo una lectura transversal, esta unidad biopsíquico-espiritual, presencia consciente y creadora, está confiada a sí misma y en medio de otras personas. No solo debe coexistir, no solo debe convivir, sino que el otro me construye y me aporte también construye a los demás. A ver, aquí hay consecuencias increíbles para el tema que estamos reflexionando. Laudato Si, cuidado de la casa común, todos somos responsables, todo está conectado, nada es indiferente de lo que hagamos a las consecuencias que traerá. Estas son las expresiones que van a aparecer en Laudato Si. Y fíjense en esta definición de persona, cómo aparece clarísimamente, año 1985, Conferencia Episcopal Argentina, presencia consciente y creadora del mundo, confiada a su libertad y responsabilidad en medio de otras personas, con las que no solo debe convivir, sino autoconstruirse mediante la interacción con ellas. Hasta ahí ya sería muchísimo,
Pero el tema es que eso es solo la parte visible, porque lo más grande es que la persona responde al llamado de una misión trascendente. Un texto realmente formidable, emocionante, motivador, y ojalá que a todos nos despierte este deseo vocacional de ser todo esto que somos por naturaleza, libres, conscientes, protagonistas, co-creadores y administradores del don maravilloso que Dios nos ha confiado. Retrocediendo todavía un poquito más, nos vamos al Concilio Vaticano II, a la década del 60, y aquí los padres conciliares en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes dan también esta definición magnífica de la persona humana. Uno en cuerpo y alma, el hombre por su misma condición corporal reúne en sí mismo todos los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él toda la materialidad alcanza su cima y se eleva para libre alabanza del Creador. El universo entero habla por la boca del hombre. El universo entero se eleva por las acciones espirituales propias de la persona humana. Por lo tanto, conclusión de esta definición, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. Siguiendo con esta fundamentación ontológica de la persona, el ser, la sustancialidad, una enorme antropóloga como la doctora María Liliana Luca Testier, docente de la Universidad Católica Argentina, docente en la maestría de ética biomédica, donde hemos estudiado con el doctor Lebate y cuyos contenidos son también fundamentales en la cátedra. La doctora Lukács escribe este texto hermoso, ¿no?, en uno de sus publicaciones titulada El humanismo personalista en bioética. Solamente una fundamentación ontológica de la persona puede responder efectivamente a una cultura de la vida en contra de la cultura de la muerte. Porque la fundamentación ontológica es la única que no reduce la persona a sus actos específicos, sino que acepta la existencia de la persona en tanto sustancia, cuando sus actos aún no reflejan sus capacidades por falta de desarrollo, como sería el caso del embrión, o cuando sus capacidades ya desarrolladas no pueden expresarse por una discapacidad física, intelectual, que podría sobrevenir accidentalmente. Fundamentación ontológica de la persona, la única que puede fundamentar una cultura de la vida. Si no fundamentamos ontológicamente a la persona, vamos a tener miradas reduccionistas, nos vamos a quedar con alguno de sus aspectos, pero no vamos a poder llegar de lleno al núcleo de la riqueza de lo que es la persona en sí mismo, en su naturaleza y en su esencialidad. Por eso hablamos de dignidad, y aquí introducimos otra palabra realmente enorme, ¿no? Dignidad. Dignidad que comprende al menos estas dimensiones, principalmente fundada en el ser, la dignidad por ser persona, el entendimiento y la voluntad como facultades racionales, la autoconciencia de sí, la autodeterminación, la posibilidad de actuar libre y conscientemente. Dignidad por ser expresión de una excelencia, de un valor inconmensurable en sí mismo, decíamos. Existir en sí mismo, ser en sí mismo. Dignidad por ser capaz de conciencia moral. Tercer elemento. Capaz de juzgar sus actos a la luz del bien y el mal, y por lo tanto también capaz de realizar actos religiosos, o sea, trascendentes, mucho más allá de su naturaleza. Dignidad por ser expresión de un valor inalienable, no negociable,
único, irrepetible. A esto nos referimos cuando la dignidad se fundamenta en el ser y no en los actos. La dignidad es la esencia misma de la persona. No es algo que se agrega, no es algo que se le deba otorgar desde fuera. Por ser persona, la dignidad es intrínseca desde el instante mismo de la concepción y hasta su muerte natural. A esto nos referimos cuando decimos dignidad ontológica, dignidad en el ser. Esta dignidad tiene que ser objeto de respeto moral y legal, y más allá de la persona humana, el único ser equiparable por encima de todo es Dios. Es un dato de la antropología teológica. Quienes no compartan la fe, quienes no compartan la revelación judio-cristiana, posiblemente podrían presentar alguna argumentación, pero fuera de este mundo, el único que puede estar por encima de la persona humana es Dios. Así llegamos ahora, y ya casi con media hora de charla y de presentación, a nuestro autor, que es don Helios Grecha. Él presenta la dignidad como intrínseca a la persona, tal cual como lo venimos diciendo, no me voy a repetir en esto. La dignidad que descansa en su ser y no en su funcional. Por eso decíamos el personalismo ontológico, con aquella definición de la doctora Lukács. La persona que es depositaria de toda esta riqueza, entendimiento, voluntad, conciencia, establece vinculaciones comunitarias y se trasciende a sí misma, particularmente por medio del amor. Aquí introducimos una palabra nueva que hasta ahora no había salido, con todos los contenidos filosóficos, fundándonos en la riqueza de la filosofía griega, traducida por Tomás de Aquino. Teníamos toda la riqueza propia de la persona como ser libre en su entendimiento. Aquí le podemos agregar a la luz del Evangelio la riqueza del amor, con el cual participamos ni más ni menos que de la naturaleza divina. Y realizando actos guiados, conducidos por el amor, nosotros también, a decir de los grandes místicos, expiramos en nuestras acciones el don del Espíritu Santo que hemos recibido desde el bautismo, y por nuestro modo de actuar, ese mismo Espíritu se sigue haciendo presente y sigue fecundando el universo entero y toda la creación. El personalismo ontológico de Helios Grecha pone a la persona como un valor primordial en su interioridad, en su dignidad, en su autopertenencia, en su integridad y en su singularidad. 5 palabras que encierran toda una riqueza tan difícil de traducir, si no es tomando textualmente lo que significan. Esta es la piedra de toque, el fundamento de la bioética personalista, desde un marco de referencia metodológico y orgánico, sin preconceptos, sin imposiciones, sino haciendo un camino de desarrollo y de crecimiento que lleve a descubrir cómo la interioridad, la dignidad, la autopertenencia, la integridad y la singularidad son el mayor don que tenemos para reconocer en nosotros y para respetar en los demás. Por eso decimos que la bioética personalista es orgánica, como la persona misma es orgánica, como cada célula, como cada órgano, como cada miembro tiene su lugar único e irreemplazable. Así también en la bioética personalista se parte de una experiencia personal que incluye e integra todos los niveles del ser de la persona: espiritual, intelectual, moral, psicológico, social, emotivo, físico y genético. Y podemos hacer también el camino al revés: genético, físico, emotivo, social, psicológico, moral, intelectual, espiritual. Orgánico, organicidad, sin dejar nada fuera. Por eso las 4 palabras que quedan allí
como realmente fundamentales en la concepción de la bioética personalista: dignidad, integridad, individualidad y trascendencia. Aquí también podemos decir que la fundamentación de la persona no está en una subjetividad, porque en la base de esa subjetividad hay una existencia y una esencia que se funda desde la unión sustancial del cuerpo y del alma. Aquí podemos repetir más o menos los mismos conceptos con otras palabras que nos ayudan a desentrañar más todavía la riqueza de la persona humana, sobre todo, y dicho allí en el párrafo central, en esta capacidad de descubrir el sentido de las cosas, no el existir, el coexistir, el desarrollar funciones, el responder a reflejos, sino el darle sentido a la existencia, vuelvo a repetir, no solo en este mundo, sino también con una mirada trascendente. El personalismo sostiene que la persona vale por lo que es y no por las elecciones que lleva a cabo. Por eso una persona no pierde su dignidad, aun cuando sus opciones hayan sido incorrectas. Hablamos de conversión, apelamos a la misericordia, deseamos la transformación de la persona en todas sus circunstancias, porque sabemos que está esa chispa divina, ese don de Dios, porque somos su imagen y semejanza. De ahí que el valor ético de los actos siempre tiene que ser considerado en el perfil subjetivo de la subjetividad, de la interioridad, por supuesto, de la intencionalidad, pero sobre todo en el contenido objetivo en relación a lo que significa para sí mismo y para los demás. Me animo a decir que aquí también encontramos otro elemento muy importante en el tema que hoy queremos abordar, y que es nuestra responsabilidad en el cuidado de la casa común. Aquí la presentación de don Helios Grecha, para muchos a lo mejor esta es la primera vez que pueden ver su rostro. Nacido en el año 1928 y fallecido recientemente en el año 2019, fue sacerdote, profesor, obispo y nombrado cardenal en el ocaso de su vida, reconociendo lo magnífico de su obra, dedicado a la docencia y a la vida pastoral, sobre todo con enfermos, apenas ordenado sacerdote desde los años 60, luego trasladado a Roma como capellán de hospitales y profesor de filosofía. Se lo considera el padre de la bioética personalista. Desde el año 1980 en adelante, Juan Pablo II lo hizo parte de la Pontificia Academia para la Vida, fundada casi para él, digamos, porque son de los promotores de estas líneas de pensamiento tan maravilloso, de la cual fue presidente, luego vicepresidente, cuando no quiso más ejercer la presidencia, y por supuesto, mientras vivió, tuvo allí su presencia permanente. Si tuviéramos que resumir con una sola frase la vida de don Helio, esta sería la frase que yo usaría: la persona humana y su dignidad en el centro. Y cuando digo esto, quiero prevenirme de todo antropocentrismo, quiero prevenirme también de toda mirada reductiva, ideologizada, que pretenda poner a la persona por encima incluso de Dios. No, no nos referimos a esto. Nos referimos a la persona con lo que vengo diciendo desde hace casi 40 minutos. Nos referimos a la persona desde esta mirada de aquel que reproduce, que recrea, que trae la riqueza de la Trinidad aquí en el mundo visible, y que al mismo tiempo está de paso en este mundo, porque un día esa persona, cada uno de nosotros, vamos a llegar nuevamente al lugar de origen y nos vamos a reencontrar todos, como el Padre nos ve, como el Padre nos ha creado en el seno mismo de la Santísima Trinidad. De allí entonces, y pido disculpas por la repetición, pero realmente nos hace bien volver a verlo, toda bioética necesita una ética. Esta ética responde a una mirada de persona, una concepción de hombre, y en la base
en la base hay una cosmovisión del mundo, de nosotros mismos y de Dios. En la base hay una filosofía, en la base hay una teología, en la base hay valores trascendentes. Así llegamos entonces a la formulación de los principios de la bioética personalista, el gran legado de don Helios Grecha, sistematizado orgánicamente como un modo de aproximarnos a los grandes dilemas bioéticos de ayer y de hoy. En primer lugar, el principio de defensa de la vida física, luego el principio de libertad y de responsabilidad de nuestras acciones de cara a nosotros mismos y a los demás, el principio de totalidad o terapéutico, en tercer lugar, junto con la causa de doble efecto, y por último, el principio de socialidad o subsidiariedad. Los cuatro juntos en esta presentación es para que no se asusten y piensen que voy a estar hablando 2 horas más. Mostrarle los cuatro les va a ayudar a decir, bueno, ya dijo el primero, quedan 3, ya dijo el segundo, quedan 2, y ni les digo cuando llegue al cuarto y digan, terminó. Entonces, por eso, ponerlos a los 4 juntos desde el principio era un modo de hacerles más liviano el tiempo que queda de esta conferencia y de esta presentación. Agradezco al doctor Lebate que ha estado hasta último momento ayudándome con los aspectos técnicos y que la verdad han hecho mucho más llevadero esto, que para mí me resulta siempre muy gratificante poder hacerlo, pero no tengo tanta destreza con las cuestiones de presentación. Y bueno, gracias a esta linda colaboración pueden ver algo más lindo que lo que yo hubiera preparado si no hubiera estado contando con él y su participación. Primer principio, el principio de defensa de la vida física. Y allí entonces nos encontramos como el principio eminente de la bioética personalista. Es el que guía e inspira la aplicación de todos los demás. ¿Por qué? Y porque la vida es la premisa indispensable. Es el primero de los derechos. Si no tenemos vida, es inútil defender los demás. El derecho a la defensa el principio de la defensa de la vida física se funda en la Declaración de los Derechos Universales del año 1948, que en el artículo 3 afirma: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 3, Declaración Universal de los Derechos Humanos, año 1948. Habría que ponerlo más visible, a lo mejor en algunos parlamentos, hacérselo llegar a nuestros legisladores, a nuestros representantes. Lo digo con todo respeto, pero hablar de derechos humanos y atropellar el derecho a la vida, sinceramente es un sinsentido, es una hipocresía. Este principio de defensa de la vida física nos habla de la vida como algo concreto. No pensemos en la vida como una realidad así, volátil y subjetiva. La vida corpórea, la vida física, estar aquí y ahora, tener este cuerpo, tener salud, poder vivir. A esto se refiere el primer principio de la bioética personalista. Y porque la vida física es el valor primario, el primero de nuestros bienes es el cuerpo. Poseo este cuerpo, soy este cuerpo. Dispongo de este cuerpo, necesito de este cuerpo. Por eso es fundamental. Y fundamental porque lo corpóreo no agota toda la riqueza de la persona, lo fundamenta. En lo corpóreo se abre todo lo demás, porque la persona no puede existir si no es en el cuerpo. El alma es inmortal por ser espiritual, pero el alma no es persona. De hecho, creemos en la resurrección de los cuerpos, porque un día, sin saber cómo, volveremos a unirnos para vivir plenamente como Dios nos ha creado en la unidad sustancial de cuerpo y alma. Así llegamos al segundo principio, el principio de libertad y responsabilidad, porque para ser libres se requiere estar
vivos. Por lo que la libertad me lleva a hacernos cargo en todo momento de todo lo que implica la vida, de todo lo que implica la corporeidad, lo físico, tanto mío como de los demás. La vida es la condición indispensable para que todos nosotros podamos ejercer la libertad. Esto al mismo tiempo se convierte en un límite, ¿no? Y para los profesionales de salud también, porque muchas veces se esgrime el derecho a una elección que atenta contra la propia vida. De allí que debemos volver a aquella presentación de la ficha, ¿no? Una bioética que se sustenta en una ética, en una antropología y en una filosofía. Si tenemos una mirada utilitarista que parte de abajo, una mirada filosófica utilitarista, una mirada antropológica utilitarista, una mirada ética utilitarista, ¿y cómo será la mirada bioética? Seguramente, consecuentemente utilitarista, con lo cual se podrán tomar decisiones presumiblemente libres, pero que atenten contra la verdadera libertad, la profunda, la antropológica, la auténtica, que nos hace dueños de nosotros mismos, no para aniquilarnos, sino para proyectarnos y poder desempeñarnos cada día mejor. Desde aquí que este principio de libertad y responsabilidad encuentre su fundamento en la inteligencia y en la voluntad, donde cada uno de nosotros estamos llamados a asumirlo. Aquí se engloba todo el concepto de persona libre, para conseguir el bien para sí mismo, porque el mundo le ha sido confiado a su propia responsabilidad. Una vez que analizamos el primer principio de defensa de la vida física, pasamos entonces el análisis bioético desde la mirada personalista al segundo, que es el de libertad y responsabilidad, y ahora que ya hemos analizado el segundo, pasamos al tercero, que es el principio de totalidad o principio terapéutico. ¿Qué nos va a decir este principio? Este principio encuentra su fundamento en que la corporeidad es un todo unitario, con partes distintas, pero todas unificadas orgánica y jerárquicamente por la misma y única existencia individual y personal. Desde Hipócrates, el principio de totalidad o terapéutico es vacilar, la base y caracterizante de toda la ética médica. Por eso este principio, para salvar el todo, para salvar la vida, que es el principio eminente, el primero, el primordial, muchas veces puede intervenir, incluso llegando a mutilar alguna parte del cuerpo. Fíjense que aquí se nos podría plantear un conflicto, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser? Si estamos diciendo que el cuerpo es lo más mío, que libre y responsablemente estoy llamado a habitar en este cuerpo, sí, pero en la medida en que un órgano puede convertirse en una amenaza, en un riesgo para toda la corporeidad, aquí actúa este principio diciendo es preferible salvar la totalidad. Por eso la causa de doble efecto, que tolera, acepta un mal siempre menor al bien buscado, cuando es el último recurso y cuando se agotaron todas las posibilidades de conseguir el bien, conservando la totalidad. Este principio es el que rige la licitud y obligatoriedad de toda la terapia médica y particularmente quirúrgica. Llegamos aquí al cuarto principio, que es el principio de socialidad o solidaridad y de subsidiariedad. Un principio realmente rico, porque nos hace ver cómo nosotros somos parte de un organismo mucho más grande que es la sociedad, donde todos y cada uno estamos comprometidos en la propia realización para nuestro bien y para el de los demás. A la luz de este principio significa que cada uno de nosotros estamos llamados a comprometer y a considerar la propia vida y la vida de los demás como un bien no solo personal, sino también para los otros, social, aunque esto puede generar un cierto entredicho, malentendido, ¿no?
En el sentido de la disponibilidad, pero no hay que tenerle miedo tampoco, porque si venimos con los valores profundos del Evangelio que venimos hablando, el que nosotros seamos un don para los demás de ninguna manera nos quita nada de la riqueza que nosotros tenemos. Desde otras miradas, de otras concepciones filosóficas, hablar de que somos un bien social puede llevar incluso a atropellos contra la libertad. No tenemos que tenerle miedo desde el punto de vista de la ética cristiana, porque sabemos que la persona y su dignidad está en el centro, y que desde ahí cada persona tiene el valor de toda la humanidad. Según este principio de socialidad y subsidiariedad, toda persona está esencialmente abierta a la sociedad como una característica intrínseca de la misma persona. Y este es el caso donde la salud de cada uno y la vida de cada uno, como decimos ahí en el último de los ejemplos, no depende de nosotros mismos, sino que depende de la ayuda de los demás. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, la situación de la contaminación, las enfermedades, el uso de las vacunas y tantos temas, donde la responsabilidad personal, individual, repercute necesariamente en el modo de vida de los demás, ¿no? Hasta aquí entonces la presentación de los principios de bioética ontológicamente fundada desde la mirada de don Elio Grecha. Con lo cual ahora, en estos 15 minutos que me quedan de presentación, quisiera entrar decididamente en la riqueza de Laudato Si como propuesta del Papa Francisco para una ecología integral. A modo de resumen nomás, seguramente ya se ha hablado mucho a lo largo de este congreso de los orígenes de Laudato Si, o se seguirá hablando en otras ponencias, talleres, presentaciones. Laudato Si fue promulgada el domingo de Pentecostés del año 2015, en mayo del 2015, que era el tercer año de pontificado del Papa Francisco. Hemos querido centrarnos con el doctor Lebate en el capítulo 4, donde aparece desde nuestro punto de vista, una centralidad muy grande de la persona humana, sobre todo en el punto central del capítulo. 5 son los ítems, los títulos de este capítulo 4. Ecología ambiental, económica y social el primero, ecología cultural, ecología de la vida cotidiana, que es nuestro punto central, el principio del bien común y la justicia entre las generaciones. En las presentaciones que me quedan de este taller, voy a desarrollar algunas ideas centrales de los puntos 1, 2, 4 y 5, porque la propuesta es la lectura de los números correspondientes al título 3, la ecología de la vida cotidiana. Son poco más de una página en formato A4, ¿no? En esos 5 o 6 puntos que forman parte de la ecología de la vida cotidiana, es realmente posible encontrar los contenidos de la bioética personalista ontológicamente fundada y sacar también conclusiones y consecuencias para nuestra vida cotidiana, como bien lo dice el Papa Francisco. Por eso, algunas líneas que nos van a ir orientando y encaminando para dejarnos después, ojalá, la inquietud de ir a la lectura de esos puntos centrales y poder nosotros también sacar nuestras conclusiones. Desde el número 138 y hasta el número 162 comprenden todo lo referente a este cuarto capítulo. Por eso, en una brevísima síntesis, cada número puede estar formado de entre 2 y 3 párrafos, que yo lo resumo apenas en líneas. Vamos a ir teniendo un paseíto por este riquísimo capítulo 4 de la ecología integral. Dice el Papa Francisco en el primero de los números de este capítulo: todo está conectado. Las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y de comprender. Lo dice el Papa Francisco, que las condiciones de vida de la sociedad muchas veces se ven perjudicadas o beneficiadas por el entorno que lo rodea. Contextos de vida saludable hacen que las personas podamos vivir mucho mejor.
contextos de vida enfermos hacen que todos querramos irnos de ese lugar, porque queremos conservar nuestra vida, porque queremos conservar nuestro modo, nuestro mundo. De allí entonces que el medio ambiente, va a decir Francisco en el número siguiente, medio ambiente es sinónimo de relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita, donde la naturaleza no es algo separado de nosotros, como un mero marco de nuestra vida, sino que la naturaleza es propiamente la relación que establecemos con ella y el modo en que nosotros también nos enriquecemos y valoramos lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso cuando habla de la crisis ambiental, va a decir el Papa Francisco, no hay dos crisis, una crisis sociológica, una crisis ambiental, no, la crisis es una, todo está conectado, decía en el número precedente. Por eso es necesario una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos. Todo esto va junto con el cuidado de la naturaleza. Me pretendo hacer un paréntesis para, no digo confrontar, porque no es esa la finalidad, sino para invitar a abrir la mirada a aquellos que dicen que Laudato Si es una encíclica ecológica, es una encíclica verde, posiblemente esto se ha escuchado ya más de una vez. Claro, lo es en el sentido de que quiere cuidar la naturaleza, pero es muchísimo más que esto. Es una encíclica antropológica, es una encíclica social, es una encíclica que transforma profundamente las relaciones entre las personas y también las relaciones con la naturaleza. De allí entonces, cuando habla de la economía, Papa Francisco va a decir, es necesaria una ecología económica. O sea, un cuidado de la casa común también a nivel económico. Se vuelve una necesidad imperiosa de un humanismo que quiera convocar a todos los saberes hacia una mirada más integral e integradora. Esto no significa plantar arbolitos, Creo que estamos todos muy de acuerdo con esto. Esto significa asumir realmente la responsabilidad que nos compete en esa mirada integral, integradora, para poder seguir viviendo en nuestro planeta. Avanzando en el número 143, va a decir, la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad. Ecología con las culturas. Prestar atención a las culturas. Poner en diálogo el lenguaje científico y técnico con el lenguaje popular. Pero qué belleza, que no quede encerrado en determinados ámbitos de saber, de poder, de intelectualidad, sino que se dé necesariamente ese diálogo intracultural que permita valorar y aprovechar las riquezas de cada uno. Todo lo contrario a lo que propone la visión consumista. ¿Qué hace la visión consumista? Homogeneiza todas las culturas. Debilita la variedad de las identidades que son un verdadero tesoro de la humanidad. Recuerdo que hace más de 20 años comencé a leer algunos libros de Ernesto Sábato, ¿no? Y él me despertaba el poder descubrir las riquezas de cada lugar. Recuerdo que en uno de sus libros él habla de las rejas de Salta, por ejemplo, como una ciudad llena de grandes artesanos del hierro, y que entonces ir a visitar Salta significaba ver balcones de rejas que no se veían, por supuesto, en Buenos Aires ni en otras ciudades. Y decía Sábato, hoy ya da todo lo mismo, porque a cualquier lugar que se vaya se van a ver los mismos carteles, se van a ver las mismas fachadas, se van a ver los mismos colores. Bueno, desde entonces que me siguen rondando estos pensamientos, estas ideas. El consumismo que homogeneiza y que no permite el desarrollo de las identidades, sino que nos vacía, haciéndonos comprar lo que no necesitamos y perder la riqueza de nuestro aporte hacia los demás. Por eso puse todo en negrita esta frase del número 145. La desaparición de una cultura puede ser tanto más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo homogénico de vida
ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la desaparición de un ecosistema. Qué increíble, qué riqueza, ¿no? Para que podamos descubrirnos y valorarnos. Ahí llega a las comunidades aborígenes, donde dice que no son una simple minoría, entre otras. Para ellos la tierra no es un bien económico, es un don de Dios y de los antepasados, es un espacio sagrado. Y está totalmente comprobado, va a decir el Papa Francisco, que cuando ellos poseen sus propios territorios y permanecen en ellos, son ellos quienes mejor los cuidan. De allí pasamos al número 4 y 5, hemos salteado el número 3 que queda para la lectura personal, y allí nos va a decir el Papa Francisco el concepto de bien común, que es inseparable de la ecología integral. Retomando nuevamente la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la definición de bien común como conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Esto es el bien común. Aquello que nos lleva a cada uno de nosotros a lograr lo más fácilmente posible y lo más plenamente posible nuestra propia vocación, nuestra propia perfección. Por eso el bien común es respeto a la persona, por eso el bien común es principio de subsidiariedad. Epa, ¿le suena la palabrita? La hemos dicho hace unos minutos. Por eso el bien común es la familia, por eso el bien común es la estabilidad y la seguridad en un cierto orden en el que vivimos. Laudato Si 157. Me voy acercando rápidamente al final de esta presentación y allí entonces, hablando de bien común, es donde aparece esta llamada urgente para que en las condiciones actuales en que vivimos, donde hay tantas inequidades y donde tantas son las personas descartables, no solo excluidos, descartables. Con motivo de la pandemia, el Papa Francisco decía, invisibles, ya no los vemos más, ya no sabemos que están. Nos hemos acostumbrado tanto que ya no significan nada. Es urgente un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los pobres, que implique sacar las consecuencias del destino común de los bienes de la tierra, contemplando ante todo la inmensa dignidad del hombre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. No estamos hablando de socialismo, no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de aquella comunión con la Trinidad, con la que comenzamos nuestra presentación, de aquel ser imagen y semejanza y llamados a entrar en esa perfección de amor que aparece en nuestras relaciones cotidianas. Ya no se puede hablar de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional, una expresión que nos ilumina realmente. Pensar no solo con criterios utilitaristas de beneficencia y de productividad para el propio beneficio individual. Por eso la pregunta que nos plantea Francisco en el número 160, ¿qué tipo de mundo le queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿Qué mundo le queremos dejar a los niños que están creciendo? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Y como hijo, nieto y bisnieto de inmigrantes, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado en mi familia esta expresión, lo que los abuelos nos dejaron, lo que los abuelos los trajeron, lo que los abuelos nos dieron? Sinceramente este número me hace pensar, ¿qué dirán mis sobrinos? Lo que el tío nos dejó, lo que el tío nos dio, lo que la generación del tío nos dejó. Yo no tengo hijos biológicos, ¿no? Pero pensar en las futuras generaciones, cuánto nos ayuda a resignificar nuestro modo concreto de vivir y de comportarnos en el día a día. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta. Esto es alarmante. Ya no es sustentable ni sostenible seguir viviendo como vivimos. El estado de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes,
como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. Por eso, pensar en la responsabilidad que nos atribuirán los que deberían soportar las consecuencias, las peores consecuencias que heredarán, agrego yo, de nuestras conductas. Para terminar, el número 162, que lo transcribo totalmente porque no era posible resumirlo, nos invita a tener en claro este profundo desafío que tiene que ver con el deterioro ético y cultural que acompaña al deterioro ecológico. No es una denuncia, no es una confrontación, es un llamado a tomar conciencia de esa riqueza profunda que somos la persona humana. Por eso el hombre y la mujer en este mundo posmoderno corremos el riesgo de volvernos profundamente individualistas. Lo digo en primera persona del plural, no quiero parecer afuera de esto. Corremos el riesgo de volvernos en individualistas, de dejarnos arrasar por un inmediatismo egoísta que destruya los lazos familiares, sociales, y que nos dificulte la proximidad, el reconocimiento del otro. Muchas veces este consumo inmediatista y excesivo hace que dejemos poco o nada para los demás. No queda nada para compartir, como si en la mesa nos sirviéramos toda la fuente y no queda nada para los que están comiendo con nosotros. Además, va a decir el Papa Francisco, nuestra incapacidad para pensar seriamente en las futuras generaciones está ligada también a nuestra incapacidad para ampliar los intereses actuales y pensar en aquellos que quedan excluidos del desarrollo. No imaginemos solamente a los pobres del futuro, de las nuevas generaciones. Pensemos también en los pobres de hoy, aquellos que tienen pocos años de vida, los niños, los que están creciendo y que tal vez no pueden seguir esperando. Por eso, además de la solidaridad intergeneracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad intrageneracional. Esta es la síntesis, algunas ideas del capítulo 4 de la encíclica Laudato Si, con la cual dejamos una propuesta de trabajo a modo de taller. La lectura del punto central, el punto 3, la ecología de la vida cotidiana, que va de los números 147 a 155. Luego de leer estos números, que como les digo no es más que una carilla y media en formato A4, reflexionar a la luz de los 4 principios de la bioética personalista: defensa de la vida física, libertad, responsabilidad, totalidad terapéutico, solidaridad, socialidad, subsidiariedad. ¿Cuáles de estos principios se ven reflejados en los números planteados? Hasta ahí, análisis, diagnóstico, lectura, para luego llegar a proponer, pensar acciones concretas y posibles desde Laudato Si como aportes a la mirada bioética. Esto es nuestra propuesta desde la Cátedra de Bioética y Bioética Médica de la UCAMI. Exposición que la verdad que nos llega al corazón y nos abre a analizar y analizarnos de qué forma podemos colaborar a que, como usted bien dijo, nuestros hijos, nietos, puedan vivir en un mundo mejor y bajo la luz de la bioética personalista ontológicamente fundada. Muchas gracias. Gracias, Ana. Para mí ha sido un honor y una alegría poder compartir también esta presentación y que estuvieras presente como rectora de esta casa de estudios, y deseo poder llegar también con mi aporte, con mi mirada como profesional, pero principalmente como sacerdote, y desde esta llamada a evangelizar a todos los ámbitos, ¿no? Estudiantiles, profesionales, académicos, pastorales,
ecológicamente presentados también como tierra fértil para que dé mucho fruto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ariel Manabela por esta presentación. Gracias Ana también por acompañarnos en la transmisión. No sé si, Pablo, si querías agregar algo o si acá damos por finalizada la transmisión. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están viéndonos desde el otro lado. Esperamos que seguramente ha dejado muchas herramientas para reflexionar y para trabajar, propio de un taller. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo Ariel, Pablo, Ana, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Augusto. Suerte.